¿Adán fue realmente el primer hombre? ¿O es que hubo alguien antes que él? Puede que esta idea suene descabellada, ya que según la tradición bíblica, Adán fue el primer hombre creado por Dios. Sin embargo, en este canal estamos acostumbrados a escudriñar los textos históricos en busca de evidencias que revelen cosas extraordinarias. Una de ellas es que yo soy el documentalista, y esto es: Adán no fue el primer hombre. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Adán no fue el primer hombre, y esto no es sacado de algún texto apócrifo o alguna teoría New Age. Es la propia Biblia quien nos aclara esta duda. Sí. ¿No me crees? Toma tu Biblia y sígueme. La creación del hombre en Génesis siempre se ha interpretado como que Adán fue el primer ser humano creado por Dios. Pero lo que realmente dice es que Dios creó a los humanos en el sexto día del relato de la creación, en el capítulo 1. Y luego viene la historia de la creación de Adán. No es más que una suposición de que son dos relatos del mismo evento. Si Dios creó toda la tierra en 6 días o en 4.540 millones de años, eso es irrelevante, ya que no había manera de saber una cosa u otra. No existía ninguna razón para sospechar siquiera que fuera diferente a como se leía, y el mensaje general de la Biblia no dependía de ello. La interpretación que dice que Adán fue el primer hombre que existió es el principal motivo por el que la Biblia y la ciencia moderna parecen incompatibles. La civilización comenzó en Mesopotamia hace más de 5.000 años, y los sumerios son considerados los inventores, constructores y agricultores innatos. También crearon el primer gobierno, las primeras leyes, la aritmética, la astronomía, la astrología, la rueda, los veleros, los sartenes, las navajas, las arpas, los hornos, todo, las herramientas manuales de bronce y los arados también. A lo largo de los siglos siguientes, la escritura se hizo más avanzada y empezaron a registrar historias transmitidas de generación en generación que explicaban cómo su pueblo llegó a todas estas ideas que cambiarían para siempre la raza humana. Lo curioso es que estas historias no daban crédito a sus antepasados. Afirmaron que fueron enseñados por dioses inmortales con apariencia humana. Las tablillas sumerias y acadias donde se encuentran estas historias sumerias son anteriores a los libros más antiguos de la Biblia, en más de 1000 años, incluyendo la historia de Adán y Eva, el diluvio bíblico y la confusión de una lengua. Se han encontrado numerosas tablillas de última parte del tercer milenio antes de Cristo, que contienen estas historias por toda Mesopotamia. No hay duda de que la mitología sumeria tuvo un gran impacto en las civilizaciones posteriores, y todas las mitologías inspiradas en ellos hablan de múltiples dioses inmortales de forma humana, tanto masculinos como femeninos, que eran falibles, malhumorados y a menudo enfrentados entre sí. Y todas hablan de la mezcla entre estos seres inmortales y los humanos mortales, produciendo semidioses y titanes. Si la creación de Adán en el Génesis ocurrió en un mundo ya poblado,
Dado el marco temporal y la ubicación especificados, entonces los humanos que finalmente se convirtieron en los sumerios habrían sido personas que poblaron el mundo. La cualidad más evidente de los libros de Moisés es que los griegos quedaron fascinados por estos libros, por lo que algunos de los manuscritos más antiguos de la Torá que aún existen están escritos en griego. También tuvieron un fuerte impacto en los romanos, que tras más de un siglo de persecución cristiana legalizaron el cristianismo, y unas décadas después lo convirtieron en la única religión legal. Los libros han sido una influencia constante en el mundo occidental en todas las épocas desde entonces. Al mismo tiempo, muchos descartan el Génesis como nada más que mitología. Una de las razones de esto es que se ha confirmado que esos eventos en el Génesis temprano no sucedieron. Nunca hubo un diluvio universal, y aunque todos los humanos vivos hoy en día comparten un ancestro común, este ancestro existió en África, decenas de miles de años antes de los acontecimientos del Génesis. Eso es innegable. Está comprobado. Esas interpretaciones del Génesis son distintas al releer los capítulos del Génesis de manera clara, y no por lo que siempre nos han dicho que dice. Nos encontramos con una historia muy diferente que está mucho más en sintonía con nuestra comprensión moderna basada en la ciencia. Y es que, para comprender lo que la Biblia está tratando de decirnos, debemos de mantener la mente abierta. El Génesis previo al diluvio. El Homo sapiens se había establecido como la especie dominante en el reino animal, que es exactamente lo que se les ordenó hacer a los humanos creados en el Génesis 1. También sabemos que los seres humanos de esta misma región fueron los primeros en utilizar las semillas para cultivar alimentos hace más de 11,000 años, lo que coincide con la ilustración del Génesis 1 de Dios, enseñando a los seres humanos. Y en estos mismos versos se afirma que los animales también utilizarán estas plantas para alimentarse. Dicha teoría se vuelve aún más fuerte cuando se sabe que Dios dijo: «Os doy todas las plantas que dan semillas sobre la faz de toda la tierra, y todos los árboles que tienen fruto con semilla. Les servirán de alimento, y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todas las criaturas que se mueven por el suelo. Todo lo que tiene aliento de vida, les doy toda planta verde para que se alimenten». Y así fue. Y también sabemos, a través de las pruebas climatológicas, que esta misma región coincidía con la descripción dada al principio de Génesis 2, desde alrededor del año 6200 a.C., debido al dramático cambio del clima que transformó gran parte de la región en exuberantes tierras verdes a desierto. Pero mientras que a los humanos en Génesis 1 se les dijo específicamente lo que debían de hacer, en Génesis 2, a Adán solo se le dijo lo que no debía hacer. Solo debía comer de cualquier árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De hecho, todo el tema de la historia de Adán y Eva tiene que ver con la exhibición de su propia voluntad individual, ya que a los seres humanos creados en Génesis 1 se les dieron órdenes muy específicas que tardarían generaciones en cumplirse. Pero bajo estas condiciones, ¿cómo se podía esperar que Adán y Eva y sus descendientes lograran estas cosas considerando lo capaces y dispuestos que estaban a desobedecer? Reestructurando las cosas, damos con la idea de que Adán no fue el primer humano, sino que fue el primer humano capaz de comportarse de forma contraria a la voluntad de Dios en un mundo ya poblado de humanos. Esto arroja muchas posibilidades interesantes a lo largo del resto de la Biblia, que seguramente veremos en futuros videos. Dentro de los textos bíblicos,
Algunos de los versículos más crípticos y confusos de los capítulos siguientes empiezan a tener mucho más sentido si la región ya estaba poblada cuando Adán fue creado, como los otros sin nombre, por los que Caín expresó su preocupación en el capítulo 4. La preocupación la valida Dios al marcarlo de alguna manera para protegerlo del daño. Génesis 4, 16-17. Salió, pues, Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. También da un nuevo giro a los primeros versículos del capítulo 6, los que hablan de que los hijos de Dios, que encuentran bellas a las hijas de los humanos y tienen hijos de ellas. Esto viene justo en medio de su explicación de por qué fue necesario el diluvio. Explica que los humanos son mortales y viven menos de 120 años, en contra de los cientos de años que dice que vivieron Adán y sus descendientes en el capítulo 5. Es decir, que Adán no era precisamente humano. ¿Será cierto esto? Esto sería material para otro video. Así es que asegúrate de estar suscrito al canal para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Seguimos. Todo esto sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas y tomaron para sí esposas de todas las que eligieron. Pero aquí viene otra de las mayores dudas sobre los sucesos bíblicos. ¿Fue el diluvio realmente global? Esto debería ser obvio. Incluso en el contexto tradicional esto no tendría sentido, ya que el diluvio ocurrió solo 10 generaciones después de Adán. Así que los descendientes de Adán no pudieron haber poblado más que una pequeña porción del planeta. No habría necesidad en ese sentido de inundarlo todo. Esto solo evidencia el hecho de que los autores de la Biblia no tenían sentido de lo que significaba realmente el mundo entero, ya que la totalidad del mismo desde su perspectiva era la tierra en la que vivían, es decir, solo unos cuantos miles de kilómetros cuadrados. Pero incluso más allá de ese razonamiento, hay un par de pistas sutiles que nos dicen que el diluvio no fue un fenómeno global que acabó con todo lo que vivía. La primera viene al final del capítulo 4, cuando el autor explica que 3 de los descendientes de Caín fueron los padres de todos los que vivían en tiendas y pastoreaban ganado, tocaban instrumentos de cuerda, fabricaban herramientas de metal. Adá dio a luz a Jabal. Este fue el padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganado. Su hermano se llama Jubá, y él fue el padre de todos los que manejan el arpa y el órgano. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, instructor de todo artífice del bronce y del hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Estos descendientes vienen 7 generaciones después de Caín, que es el mismo número de generaciones que tuvo Matusalén desde Set. Pero Matusalén murió el mismo año del diluvio. Afirmar específicamente que estos descendientes engendraron a alguien no tendría ningún sentido si los descendientes de Caín y todos los demás se supone que fueron aniquilados en el diluvio. Pero algunas interpretaciones consideran que los Nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días, y que también aún después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas del hombre y les dieron hijos, estos ya eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre, como si tuvieran ya una vida. Por supuesto, demostrar simplemente que el diluvio no fue realmente global no sirve de mucho si tenemos en cuenta que todo el propósito del diluvio era acabar con el pecado que había surgido en la humanidad.
La incoherencia de esto está en que si a Adán se le fue otorgado el libre albedrío y la maldad solo fue posible a través del libre albedrío, entonces una inundación sería todo lo que se necesitaría. Que de hecho, ese valle, que es equivalente geológico de un desagüe, sería el lugar perfecto para colocar un elemento tan potencialmente peligroso como el libre albedrío. Por el contexto de la evolución de la vida tal y como la entendemos, la aparición de una nueva especie de seres humanos con libre albedrío y mayor duración de la vida no sería un salto mayor que el cambio de organismos unicelulares a pluricelulares o las adaptaciones que la vida misma hizo para sus nuevas condiciones. Incluso en la progresión, hubo grandes saltos de una especie a otra. Sin embargo, si una especie aún más avanzada apareció realmente hace unos pocos miles de años, ciertamente ya no está aquí. Según numerosas historias, no solo la de la Biblia, todos fueron arrastrados por una gran inundación. El diluvio no fue más que la última de muchas ediciones que dieron forma a la vida tal y como la conocemos hoy. Incluso si cualquier resto físico que pudiera confirmar esta teoría hubiera sido arrastrado al mar por una gran inundación, ciertamente la existencia de seres así habrían dejado algún tipo de impresión duradera, especialmente si existieron hace más de 1600 años en una región poblada por humanos. Actualmente, solo se puede esperar que la ciencia siga avanzando en el descubrimiento del origen de la mitología, como lo que se puede apreciar en las historias sumerias, acadias, babilónicas, griegas y romanas. Quizá podamos saber la verdad sobre aquellos seres inmortales, aquellos que vivieron el equivalente a 10 vidas mortales, que eran excepcionalmente sabios y conocedores de las prácticas agrícolas, que eran propensos a las emociones humanas, que se reprodujeron con humanos mortales y que crearon seres de ambas líneas de sangre, para luego desaparecer sin dejar un claro rastro de su existencia. Yo soy el documentalista, y esto fue: Adán no fue el primer hombre. ¿Qué sucederá en el año 2023? Esta pregunta ha estado rondando la mente de todos nosotros durante todo este año. Desde Baba Vanga hasta Nostradamus, muchas figuras y predicciones han hablado sobre este tema. Las predicciones incluyen desde catástrofes hasta el fin del mundo. Estas profecías parecen aterradoras, pero ¿qué nos espera realmente? 2023 es un año en que muchas personas consideran como un año de cambios y de transición. En el 2023 es el año en que ocurrirá un eclipse solar total, el cual es considerado como un evento astrológico importante. Las predicciones del 2023 no son solo astronómicas, sino que también provienen de profetas y otros visionarios. Estas predicciones han suscitado mucha controversia y, sobre todo, preguntas acerca del futuro. La humanidad siempre ha buscado respuestas. La curiosidad de saber qué nos espera el futuro es una de las motivaciones más profundas de la humanidad. Esta motivación ha llevado al ser humano a buscar respuestas desde los profetas hasta las predicciones astrológicas. El 2023 se considera un año importante para estas predicciones.
Pero, ¿qué es lo que realmente nos espera? Si quieres averiguarlo, no te despegues del video. Yo soy el documentalista y esto es 2023, el año de las predicciones aterradoras. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Cuáles son las predicciones para el 2023? Las predicciones para el 2023 son variadas, desde catástrofes ambientales hasta el fin del mundo. Estas profecías abarcan muchos temas diferentes. Una de las predicciones más comunes es que en el 2023 habrá un cambio, en que la humanidad entre en una nueva era de conciencia. Esto significa que la humanidad estará más consciente de sí misma y de su entorno. Otra predicción común es que en el 2023 será un año de cambios económicos, políticos y sociales. Se espera que los países del mundo se unan para enfrentar los problemas globales, como la desigualdad, el cambio climático y el terrorismo. El 2023 también se considera el año en que la humanidad alcanzará grandes logros tecnológicos, como la colonización de Marte y el desarrollo de la inteligencia artificial. Estas predicciones son solo algunas de las muchas que han surgido para el 2023. Parecen aterradoras, pero todavía no sabemos si son ciertas. ¿Cuáles son las predicciones de Baba Vanga? Baba Vanga, una famosa profetisa búlgara que vivió durante la primera mitad del siglo XX, dice sobre el 2023 que el año será en que la humanidad experimentará una gran destrucción, que provocará la muerte de muchas personas. Además, según Baba Vanga, el 2023 será un año de grandes conflictos y guerras. Baba Vanga también profetizó que en el 2023 habrá cambios y transiciones. Estos incluyen el avance de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, el aumento de la desigualdad y la lucha por los derechos humanos. ¿Cuáles son las predicciones de Nostradamus? Nostradamus fue un famoso profeta del siglo XVI. Sus profecías sobre el 2023 son igualmente inquietantes. De acuerdo a los expertos, el 2023 será el año en el que el mundo experimentará una gran destrucción y una gran invasión. También profetizó que en el 2023 la humanidad experimentará una crisis económica sin precedentes. En el 2023, de acuerdo a Nostradamus, habrá cambios y transiciones. Marcará el inicio de una nueva era para la humanidad, una era de conciencia y de equilibrio entre la tecnología, la naturaleza y la espiritualidad. Otras predicciones. Además de las predicciones de Baba Vanga y Nostradamus, también hay otras predicciones para el 2023. Algunos profetas o pseudoprofetas han profetizado que el 2023 será el año en que la humanidad también experimentará una gran catástrofe. Esta catástrofe podría ser una guerra, un terremoto, un tsunami e incluso
otra pandemia. Algunas predicciones más incluyen el desarrollo de la tecnología. Más que nada, la inteligencia artificial. Estas predicciones son menos inquietantes que las de Baba Vanga y Nostradamus, pero también suscitan preguntas sobre el futuro. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de estas predicciones? Las predicciones para el 2023 parecen aterradoras, pero ¿cuáles serían las consecuencias de ellas? Una de las posibles consecuencias es la destrucción de la humanidad. Si las predicciones de Baba Vanga y Nostradamus son ciertas, entonces la humanidad podría experimentar una gran catástrofe en este año 2023. La catástrofe podría provocar la muerte de muchas personas y la destrucción de la civilización humana. Otra posible consecuencia es una crisis económica sin precedentes. Si las predicciones de Nostradamus son ciertas, entonces el 2023 podría ser el año en que la humanidad experimente una crisis económica, dejando a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Esto significa una gran desigualdad y una gran pobreza en todo el mundo. Además, si las predicciones de Baba Vanga y Nostradamus son ciertas, entonces en el 2023 habrá una gran guerra. Esta guerra podría ser definitiva y quizás provocar la destrucción de la humanidad. ¿Cómo podemos prepararnos para el futuro? Aunque las predicciones para el 2023 parecen aterradoras, todavía hay algunas cosas que podemos hacer para prepararnos para el futuro. Lo primero que debemos hacer es estar preparados para los cambios. Esto significa que debemos ser conscientes de que puede haber cambios económicos, políticos y sociales que el 2023 traerá. Debemos prepararnos de cualquier forma. Debemos estar preparados también para los problemas globales del mundo. Debemos trabajar juntos para combatir la desigualdad, el cambio climático y el terrorismo. Debemos trabajar juntos para construir un mundo mejor. Conclusión. El año 2023 es el año en que muchas personas consideran como un año de cambios y transiciones. Muchas figuras y predicciones han hablado sobre el tema y estas profecías incluyen desde una gran catástrofe hasta el fin del mundo. Las predicciones de Baba Vanga y Nostradamus son particularmente inquietantes. No obstante, todavía no sabemos si estas predicciones son ciertas. Aunque las predicciones parezcan aterradoras, todavía hay algunas cosas que podemos hacer. Debemos prepararnos y, sobre todo, debemos mejorar nuestras habilidades y conocimientos, porque solo así podremos prepararnos para lo que nos depara el 2023. Yo soy el documentalista y esto fue 2023, el año de las predicciones aterradoras. En un tiempo antiguo, mucho antes de que la humanidad fuera consciente de sí misma, existía un símbolo sagrado que contenía el poder del universo. Este símbolo es conocido como el Tetragramatón, un emblema divino que representa el nombre de Dios y que ha sido utilizado por siglos en distintas tradiciones místicas y esotéricas.
En este video, nos adentraremos en los misterios que rodean a este símbolo oculto. Descubriremos su significado profundo. Conoceremos sus usos en distintas prácticas espirituales y debatiremos las controversias que ha generado a lo largo de la historia. Prepárate para un viaje a través de los velos del tiempo y del espacio, en busca de la verdad detrás del tetragramatón. Y yo soy el documentalista, y esto es el tetragramatón, el poderoso símbolo de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Explicación de qué es el tetragramatón. El tetragramatón es un símbolo sagrado que ha sido objeto de adoración y estudio en diversas culturas y religiones. Consiste en 4 letras hebreas: Yud, Hei, Bab y Hei, que se combinan para formar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, también conocido como el Eterno. Este símbolo ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, representa la creación del universo, mientras que para otros es una representación de la divinidad y el poder espiritual. En la religión judía, el tetragramatón es considerado el nombre sagrado de Dios, y se le atribuyen características como la omnisciencia y la omnipotencia. Además de su uso religioso, el tetragramatón ha sido utilizado en prácticas esotéricas y místicas como la alquimia, la magia ceremonial y la invocación de seres espirituales. Algunas teorías sostienen que el símbolo está relacionado con los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego y agua. En resumen, el tetragramatón es un poderoso símbolo sagrado que ha sido utilizado en diversas tradiciones religiosas y esotéricas. Su significado profundo y su poder ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en un tema fascinante para explorar en detalle. Breve historia del símbolo y su uso. El tetragramatón tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad. Los orígenes del símbolo son inciertos, pero se cree que fue utilizado por primera vez por los hebreos en el siglo X a.C., como una representación del nombre sagrado de Dios. Con el tiempo, el tetragramatón se convirtió en un símbolo poderoso y sagrado, y su uso se extendió a otras culturas y religiones. En el siglo III a.C., el símbolo fue adoptado por los egipcios como un amuleto de protección contra los demonios, y más tarde, en la Edad Media, fue utilizado por los alquimistas como un símbolo de la creación y la transmutación. En la religión judía, el tetragramatón es considerado el nombre sagrado de Dios y su pronunciación es considerada tan sagrada que está prohibida. En cambio, se utiliza el término Adonai en su lugar. En la magia ceremonial, el tetragramatón se utiliza para invocar a seres espirituales y protegerse de energías negativas. En la alquimia, el símbolo representa los 4 elementos de la naturaleza y se utiliza en la búsqueda de la piedra filosofal y la transmutación de los metales. A lo largo de la historia, el tetragramatón ha sido objeto de controversias y debates. Algunos lo consideran un símbolo divino de gran poder, mientras que otros lo ven como una representación de la opresión religiosa y la prohibición del conocimiento. A pesar de esto, el símbolo sigue siendo objeto de fascinación y estudio en la actualidad. Significado del tetragramatón.
En la Cábala, el tetragramatón se considera la representación del árbol de la vida y se relaciona con los 4 mundos espirituales. Cada letra del tetragramatón se asocia con un mundo y con una séfira, lo que representa la manifestación de la divinidad en la creación. En la magia ceremonial, el tetragramatón se utiliza para invocar a seres espirituales y protegerse de energías negativas. Según esta corriente, el tetragramatón representa los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego y agua, y su combinación simboliza el control y la manipulación de las fuerzas espirituales. En la alquimia, el tetragramatón se interpreta como la unión de los 4 elementos que componen la materia. Cada letra representa uno de los elementos, y su combinación representa la creación y la transmutación. En la teosofía, el tetragramatón se considera un símbolo de creación y la evolución. Según esta corriente, representa el proceso evolutivo que lleva al ser humano, desde la materia hasta la divinidad. Descripción de los elementos que lo componen. Yud-Hei-Vav-Hei. El tetragramatón se compone de 4 letras hebreas. Yud-Hei-Vav-Hei. Cada letra tiene un significado particular y juntas forman un símbolo poderoso y sagrado. A continuación, se describe el significado de cada letra. Yud es la primera letra del tetragramatón y representa la chispa divina y la esencia del ser. También simboliza la creatividad y la inspiración, y se relaciona con el elemento fuego. Hei es la segunda letra del tetragramatón y representa la manifestación de la divinidad en el mundo. Se relaciona con el elemento aire y simboliza la respiración y la vida. Vav es la tercera letra del tetragramatón y representa la conexión entre lo divino y lo humano. Simboliza la columna vertebral y la columna central del árbol de la vida en la Cábala. Hei es la cuarta y última letra del tetragramatón y representa la manifestación final de la divinidad en la creación. Se relaciona con el elemento agua y simboliza la emoción y la intuición. En conjunto, estas 4 letras forman el nombre sagrado de Dios y simbolizan la creación y la evolución del ser humano. La combinación de los 4 elementos que representan cada letra crea un poderoso símbolo que ha sido utilizado a lo largo de la historia en distintas prácticas espirituales y místicas. Usos del tetragramatón. Según la tradición hebrea, el nombre de Dios es tan sagrado que su pronunciación está prohibida y solo puede ser pronunciado por el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén una vez al año. El tetragramatón se utiliza en la liturgia y la oración judía y se le atribuyen características divinas como la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Su uso en la religión judía se remonta a la época del Antiguo Testamento, donde se menciona en diversas ocasiones como el nombre sagrado de Dios. Además de su uso en la liturgia y la oración, el tetragramatón ha sido objeto de estudio y contemplación por parte de los místicos y los teólogos judíos. En la Cábala, se le considera un símbolo de la creación y la evolución del ser humano, y se relaciona con los 4 mundos espirituales y las 10 sefirot. Uso en la magia ceremonial y la invocación de seres espirituales. El tetragramatón también ha sido utilizado en la magia ceremonial y en la invocación de entidades, y su combinación simboliza el control y la manipulación de las fuerzas espirituales. Se cree que la combinación de las 4 letras del tetragramatón puede proteger al mago de energías negativas y ser utilizada para invocar seres espirituales. En algunos textos de magia ceremonial, el tetragramatón se utiliza para crear círculos de protección y para sellar los pactos con entidades espirituales.
En algunos textos de magia ceremonial, el tetragramatón se utiliza para crear círculos de protección y para sellar los pactos. En la invocación de seres espirituales, el tetragramatón se utiliza como una forma de conectar con lo divino y de llamar la atención de seres espirituales. Se cree que la combinación de las 4 letras puede actuar como una especie de contraseña o clave que permite al mago establecer contacto con ciertas entidades. El uso del tetragramatón en la magia ceremonial y la invocación de seres es un objeto de controversia y debate. Algunos argumentan que su uso en estos contextos puede ser peligroso y que puede atraer energías negativas. Otros argumentan que el tetragramatón es un símbolo sagrado y que debe ser usado con respeto y precaución. Controversias y debates. A lo largo de la historia, ha habido un intenso debate sobre la pronunciación correcta del tetragramatón. El nombre sagrado de Dios en la religión judía, el nombre del Eterno. Según la tradición, la pronunciación del tetragramatón está prohibida y solo se permite su utilización del término Adonai como una forma de respeto y reverencia. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los estudiosos y los teólogos han tratado de descifrar la pronunciación correcta del tetragramatón. Algunos argumentan que la pronunciación correcta del tetragramatón es Yahweh o Jehová, mientras que otros sostienen que no es posible conocer la pronunciación original debido a la naturaleza sagrada del hombre. El debate sobre la pronunciación correcta del tetragramatón ha generado muchas discusiones y controversias. Algunos argumentan que la pronunciación correcta es importante para comprender el significado profundo del nombre sagrado de Dios y su importancia en la religión judía. Otros argumentan que la pronunciación es irrelevante y que lo que importa es la comprensión espiritual y religiosa del nombre sagrado. A pesar del debate, la prohibición de la pronunciación de este símbolo sigue en vigor en la religión judía y se considera un acto de profanación. La utilización del término Adonai es una forma de mostrar respeto y reverencia hacia lo divino y de reconocer la trascendencia y el poder del nombre sagrado de Dios. Conclusión. El tetragramatón es un símbolo de gran poder y trascendencia en distintas corrientes esotéricas y místicas. A lo largo de la historia, este símbolo ha sido objeto de estudio y contemplación por parte de teólogos, místicos, filósofos y magos. Su significado profundo y su trascendencia lo convierten en un símbolo de gran importancia espiritual y religiosa. El tetragramatón representa la manifestación de lo divino en la creación, la conexión entre lo humano y lo divino, y la evolución del ser humano. Su combinación de las 4 letras hebreas simboliza la unión de los 4 elementos que componen la materia y la creación. Cada letra representa un aspecto fundamental de la creación y de la espiritualidad, y juntas forman un símbolo poderoso y sagrado. En la religión judía, el tetragramatón se considera el nombre sagrado de Dios, y su pronunciación está prohibida debido a su naturaleza sagrada. En la magia ceremonial, se utiliza como un símbolo de protección y poder, y se utiliza para invocar a seres espirituales. En la alquimia, se interpreta como la unión de los 4 elementos que componen la materia. En la teosofía, se considera un símbolo de la creación y la evolución del ser humano. Yo soy el documentalista y esto fue el tetragramatón, el poderoso símbolo de Dios. ¿Estás listo para explorar lo desconocido?
Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido. Los seres humanos estamos llenos de misterios y enigmas. Los científicos aún no han comprendido en su totalidad las habilidades y el funcionamiento del cerebro humano, y muchos otros órganos también. Nuestras capacidades para imaginar, crear, para generar ideas y soluciones son increíbles. Y entre todos esos talentos y dones que poseemos, hay algunos seres humanos que han sido bendecidos con habilidades extraordinarias. El día de hoy hablaremos acerca del don de sanación. Este misterioso poder, que parece desafiar las leyes de la medicina y la ciencia, ha sido objeto de innumerables relatos y testimonios, desde las páginas sagradas de la Biblia hasta las crónicas de sanadores modernos. Es posible que algunos individuos posean la capacidad de curar enfermedades y aliviar el sufrimiento con un simple toque de sus manos. ¿Cómo funciona este don? ¿Cómo se puede activar o desarrollar? ¿Quiénes son los famosos portadores de este, tanto en la antigüedad como en la actualidad? Yo soy el documentalista, y esto es el don de la sanación. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué es el don de la sanación? El don de la sanación, también conocido como sanación espiritual o sanación divina, es una habilidad que se dice poseen ciertos individuos para aliviar o incluso curar enfermedades y dolencias a través de medios que van más allá de la medicina convencional. Este don, envuelto en misterio y fascinación, se manifiesta de diversas formas y técnicas, desde la imposición de manos hasta la oración intercesora, la sanación a distancia y más. Los sanadores, como se les conoce a quienes poseen este don, actúan como canales o conductos para una energía curativa, a menudo descrita como energía divina o universal. Aseguran que esta energía fluye a través de ellos hacia la persona que necesita sanación, restaurando su equilibrio físico, emocional y espiritual. Es importante destacar que el don de la sanación no se limita a la curación de enfermedades físicas. También puede implicar la sanación de heridas emocionales, traumas y bloqueos energéticos, proporcionando un sentido de paz, bienestar y armonía. Sin embargo, el don de la sanación es un tema de debate y controversia. Mientras algunos lo ven como un milagro divino, otros lo consideran un fenómeno psicológico o incluso un engaño. A pesar de estas discrepancias, las historias de sanación inexplicables continúan fascinando a la humanidad y, por supuesto, a los doctores, alimentando la curiosidad y la esperanza de aquellos que buscan respuestas más allá de lo que la ciencia puede explicar. ¿Qué dice la Biblia sobre el don de la sanación? La Biblia, en sus diversas escrituras, hace numerosas referencias a la sanación,
presentándola como un don divino otorgado a ciertos individuos. En el Nuevo Testamento, los evangelios están llenos de relatos de Jesús sanando a los enfermos, desde leprosos hasta ciegos, demostrando su poder divino y su compasión por la humanidad. En 1 Corintios 12:9, el apóstol Pablo menciona específicamente los dones de sanación como uno de los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Escribe Pablo, sugiriendo que la capacidad de sanar es un regalo divino, no una habilidad humana. En Santiago 5:14 al 15, se instruye a los creyentes a orar por los enfermos, prometiendo que la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo levantará. Este pasaje ha sido interpretado por muchos como una referencia al don de sanación. Aunque la Biblia habla de la sanación como un don divino, también enfatiza la importancia de la fe, tanto del sanador como del enfermo, en el proceso de sanación. No obstante, es importante recordar que las interpretaciones de estos pasajes pueden variar ampliamente entre las diversas tradiciones, creencias cristianas y suscriptores. Continuemos. ¿Cómo funciona el don de sanación? El funcionamiento del don de sanación es un misterio que se despliega en la intersección de la fe, la energía y la intención. Aunque las técnicas y métodos pueden variar entre los sanadores, el principio fundamental es que el sanador actúa como un conducto para la energía curativa, permitiendo que fluya hacia la persona que necesita sanación. En la práctica, esto puede implicar la imposición de manos sobre el cuerpo de la persona, o incluso la sanación a distancia, donde el sanador y el receptor no están físicamente presentes en el mismo lugar. Algunos sanadores pueden usar oraciones o afirmaciones, mientras que otros pueden emplear técnicas de visualización o meditación. Se cree que esta energía curativa trabaja a nivel celular, promoviendo la regeneración y la reparación, y restaurando el equilibrio y la armonía en el cuerpo. Además, se dice que la energía curativa también puede trabajar a nivel emocional y espiritual, liberando bloqueos energéticos y promoviendo la paz y el bienestar. Es importante destacar que, aunque el don de la sanación puede facilitar la curación, no reemplaza la atención médica convencional. En cambio, se ve a menudo como un complemento a la medicina tradicional, trabajando en conjunto para promover la salud y el bienestar. ¿Cómo saber si tengo el don de sanación y cómo puedo activarlo o desarrollarlo? Identificar si uno posee el don de sanación puede ser un viaje personal y profundamente intuitivo. Aquí hay algunas señales que podrían indicar que tienes este don. Sientes una atracción innata hacia la curación y el bienestar de los demás. Las personas a menudo buscan tu consejo y apoyo emocional. Sientes una energía o calor particular en tus manos. Experimentas visiones o sueños de personas sanando. Sientes una conexión profunda con los demás, a menudo sintiendo sus emociones y dolencias físicas. Si sientes que puedes tener el don de sanación, aquí hay algunas formas de activarlo y desarrollarlo. Meditación y autoconciencia. La meditación puede ayudarte a sintonizar con tu energía interna y a reconocer tu potencial de sanación. Práctica de la imposición de manos. Comienza con la autocuración colocando tus manos sobre tu propio cuerpo y permitiendo que la energía fluya. Con el tiempo, podrás practicar con los demás. Educación y formación. Hay muchos cursos y talleres disponibles que pueden proporcionarte las herramientas y técnicas para desarrollar tus habilidades de sanación. Cuida tu energía. Mantén una dieta saludable, duerme bien y realiza ejercicio regularmente.
Un cuerpo sano puede canalizar la energía de sanación de manera más efectiva. Confía en tu intuición. La sanación es un acto de amor y compasión. Confía en tus instintos y permite que te guíen en tu camino de sanación. Sanación con las manos o imposición de manos. La sanación con las manos, también conocida como imposición de manos, es una práctica antigua que se encuentra en muchas culturas y tradiciones religiosas y espirituales. Se basa en la creencia de que los seres humanos tenemos un campo de energía o aura que rodea nuestro cuerpo. Cuando este campo de energía se desequilibra o se bloquea, puede dar lugar a enfermedades físicas o emocionales. En la sanación con las manos, el sanador actúa como un canal para la energía curativa, a menudo visualizada como una luz o calor que fluye a través de sus manos hacia la persona que necesita sanación. El objetivo es restaurar el equilibrio y la armonía en el campo de energía del individuo, lo que puede promover la sanación y el bienestar en todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. La imposición de manos puede implicar un contacto físico directo, con el sanador colocando sus manos sobre una parte específica del cuerpo del receptor, como la cabeza, el estómago o el lugar de una lesión o dolor. O puede realizarse a distancia, con las manos del sanador cerca, pero no tocando el cuerpo del receptor. A veces, esto es conocido como Reiki. Es importante destacar que, aunque muchas personas han informado de beneficios de la sanación con las manos, como la reducción del dolor, el estrés y la ansiedad, y un mayor sentido de paz y bienestar, esta práctica debe considerarse como un complemento, y no un sustituto, de la atención médica convencional. ¿Cómo usar el don de sanación correctamente? El don de sanación, como cualquier otro don, debe ser utilizado con responsabilidad y respeto. Aquí te dejo algunos consejos sobre cómo usarlo correctamente. Intención clara. Antes de comenzar cualquier proceso de sanación, es importante una intención clara. ¿Qué es lo que esperas lograr con la sanación? ¿Estás buscando aliviar el dolor físico, emocional o espiritual? La intención clara actúa como una guía para la energía de sanación. Consentimiento. Nunca debes intentar sanar a alguien sin su consentimiento. La sanación es un proceso muy personal y puede traer a la superficie emociones y recuerdos dolorosos. Siempre asegúrate de que la persona que está sanando esté de acuerdo y se sienta cómoda con el proceso. Protección personal. Al trabajar con energías, es posible que te encuentres con energías negativas o dañinas. Es importante aprender técnicas de protección para mantener tu energía limpia y segura. No prometas curas milagrosas. Aunque la sanación puede ser muy poderosa, muchas veces no es una cura milagrosa. No prometas a las personas que puedes curar enfermedades graves o condiciones crónicas para las que no tienes poder. La sanación puede ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, pero debemos tener cuidado. Y debemos saber que no es un sustituto de la atención médica profesional. Práctica continua. Como cualquier habilidad, el don de la sanación mejora con la práctica. Continúa aprendiendo y creciendo en tu habilidad para sanar, y no te desesperes si los resultados no son inmediatos. Cuidado personal. Finalmente, recuerda cuidarte a ti mismo. La sanación puede ser emocional y físicamente agotadora. Asegúrate de tomar el tiempo para descansar y recargar tus propias energías. En el vasto universo de lo desconocido, el don de la sanación emerge como un faro de esperanza, un misterio envuelto en la antigua sabiduría de la humanidad.
Desde las profundidades de la historia hasta el presente, personas dotadas han utilizado este regalo para aliviar el sufrimiento y restaurar el equilibrio, desafiando las fronteras de lo que consideramos posible. Pero, ¿es este don una bendición divina? ¿Un fenómeno psicológico? ¿O quizá una habilidad innata que todos poseemos esperando ser despertada? La respuesta puede ser tan individual como las personas que buscan y practican la sanación. Lo que es innegable es el impacto que puede tener, tanto en el sanador como en el sanado. Antes de concluir, me gustaría invitarte a visitar mi tienda electrónica, eldocumentalista.com. Allí encontrarás una variedad de artículos que te sumergirán aún más en el mundo de lo misterioso y desconocido. Desde playeras y sudaderas hasta libros y tazas, cada artículo ha sido diseñado para aquellos que, como tú, sienten una fascinación por lo mágico y lo extraordinario. Actualmente, los envíos están disponibles solo para México y Estados Unidos. No pierdas la oportunidad de llevar contigo un pedazo de este fascinante universo. Y yo soy el documentalista, y esto fue el don de la sanación. En la vastedad de los llanos de Venezuela y Colombia, cuando la noche cae y el viento acaricia la soledad del monte, se dice que se escucha un escalofriante silbido. Es un sonido siniestro que retumba en el silencio de la noche. Un eco de una tragedia de antaño, una melodía que presagia la presencia de un alma condenada a vagar por toda la eternidad. Esta es la leyenda del Silbón. La historia del Silbón, al igual que muchas leyendas, se ha transmitido de generación en generación y su origen se mezcla con la bruma del tiempo. Aunque existen variaciones en los detalles, la esencia de la leyenda es universalmente temida y respetada en la región. El relato comienza con un joven llamado Juan, que vivía con sus padres en un rancho. Era un joven caprichoso, de temperamento voluble y de carácter violento. Un día, hambriento y enfadado, exigió a su padre que le consiguiera un venado para comer. El padre, queriendo calmar a su hijo, salió en busca del venado. Pero cuando regresó con las manos vacías, el hijo, encolerizado por la decepción, lo mató en un arrebato de ira. Según algunas versiones, Juan despedazó el cuerpo de su padre y se lo sirvió a su madre en la cena. Cuando ella se enteró de la atrocidad cometida, maldijo a su hijo con una ira llena de dolor y tristeza. Según otras versiones, fue el abuelo de Juan quien, al descubrir el crimen, le aplicó la maldición. El castigo fue severo. Azotó a Juan con un látigo y lo condenó a vagar por el mundo cargando un saco de huesos, con los restos de su padre. Desde ese momento, Juan, convertido en el Silbón, fue condenado a vagar por los llanos, silbando una melancólica melodía, un requiem que se pierde en la inmensidad de la llanura. Siempre se le presenta como un hombre extremadamente delgado, casi esquelético, muy alto, con un sombrero de ala ancha que esconde su rostro y un fardo de huesos a sus espaldas. El Silbón
Es un espíritu errante y su presencia se anuncia con un peculiar silbido que produce un efecto acústico terrorífico. Cuanto más cerca se encuentra el silbón, más lejos se escucha su silbido. Y cuando está lejos, el silbido se escucha cerca. Esta peculiaridad sirve para desorientar a sus víctimas y atraparlas en sus trampas mortales. Según la leyenda, el silbón persigue a los hombres mujeriegos y a los borrachos, como castigo a sus pecados. Aparece en las noches oscuras y ventosas, especialmente durante las épocas de lluvia. Al encontrar a su presa, la persigue con su tétrico silbido hasta que la víctima se paraliza de terror, y entonces el silbón descarga su ira y venganza. Aspecto. El aspecto del silbón es una representación de su condena eterna y de la atrocidad que cometió, y es, en sí mismo, una visión terrorífica. Aunque su apariencia puede variar ligeramente dependiendo de las versiones de la leyenda, hay elementos comunes que se repiten y forman parte de su siniestra identidad. Se le describe como un ser espectral, de apariencia desgarbada y casi esquelética, un símbolo del hambre insaciable que lo condujo a su acto de parricidio. Es un hombre extremadamente alto. A veces se dice que mide más de 2 metros, y su figura delgada y estirada le otorga una presencia inquietante y desproporcionada. Viste ropas de campesino, camisa y pantalón largo, generalmente blancos, sucios y desgastados por el paso del tiempo y su constante vagar. Lleva un sombrero de ala ancha que le cubre el rostro, acentuando su aspecto misterioso y sombrío. Su cara, cuando se vislumbra, es macilenta y envejecida, sus ojos profundos y oscuros que parecen arder con un fuego interno de remordimiento y cólera. En su espalda carga un saco lleno de huesos, los restos de su padre que debe llevar consigo como parte de su castigo. El saco es una carga pesada, un recordatorio perpetuo de su crimen y su maldición. Sus pies descalzos recorren los llanos sin cesar, arrastrando el dolor y la desesperación en cada paso. Se dice que sus huellas son profundas, como si el peso de su culpa y su castigo se reflejaran en las huellas que deja sobre la tierra. Pero quizás lo más aterrador del silbón es su silbido. Una melodía constante y escalofriante que parece emanar de lo más profundo de su ser. Es un lamento que resuena en la vastedad de la llanura, un eco melancólico que trae consigo el terror y la muerte. Así es el silbón, una figura de terror y tristeza condenada a vagar por los llanos por toda la eternidad. Su apariencia es un reflejo de su alma torturada, una entidad despiadada que personifica las consecuencias del pecado y la ira, y cuyo aspecto infunde un miedo primordial en aquellos desafortunados que se cruzan en su camino. ¿Cómo protegerse del silbón? Protegerse del silbón es un desafío debido a la sobrenaturalidad de esta entidad. Pero las historias y leyendas de los llanos han dejado algunas pistas sobre cómo uno podría mantenerse a salvo de esta presencia maligna. Evita el silbido. El rasgo más identificable del silbón es su melancólico silbido. Se dice que, paradójicamente, cuando su silbido se escucha fuerte y claro, el silbón está lejos, pero cuando el silbido suena suave y distante, está cerca. Al escuchar su silbido, la primera y principal recomendación es alejarse del lugar, preferentemente hacia un área poblada. Mantener una vida virtuosa. El silbón suele castigar a los hombres mujeriegos y a aquellos que llevan una vida inmoral.
Mantener un comportamiento virtuoso y honorable puede disuadir al Silbón de tomar interés en uno. El uso de objetos benditos. En algunas versiones de la leyenda se dice que el Silbón evita las casas protegidas por la fe. Un crucifijo en la entrada de la casa o un rosario cerca de la cama puede mantener alejado a este ente sobrenatural. Los perros y los gallos. Se cree que los perros tienen la capacidad de percibir la presencia del Silbón y sus ladridos pueden ahuyentarlo. Además, se dice que el canto del gallo al amanecer marca el fin de su errancia nocturna, lo que podría ser un momento seguro para salir de nuevo. Estar alerta durante las noches de lluvia. Las noches lluviosas son particularmente peligrosas, ya que se considera que son los momentos favoritos del Silbón para merodear. Durante estas noches, se recomienda permanecer en el interior y evitar viajar solo. Ofrecer tabaco. En algunas versiones de la leyenda se sugiere ofrecer tabaco al Silbón, porque esto puede calmarlo y permite a la persona escapar. A pesar de estas precauciones, lo más importante es recordar que el Silbón es una entidad de castigo. Mantener una vida de buen comportamiento y tratar a los demás con respeto y justicia es la mejor defensa contra su maldición. La leyenda del Silbón es una sombría advertencia de los llanos, una historia que despierta temor en las noches oscuras y ventosas, y que pervive en el imaginario colectivo como un recordatorio de los pecados del pasado y las consecuencias de los actos impulsivos. A través de esta leyenda, se entretejen historias de venganza, castigo y redención, dando forma a una de las más temidas y respetadas tradiciones orales de Latinoamérica. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda del Silbón. ¿Te han gustado las imágenes del video? Puedes descargarlas en mi página oficial www.eldocumentalista.com en la sección de imágenes. Existen historias de los conquistadores españoles que narran leyendas acerca de indígenas que tenían capacidades mágicas, habilidades sobrenaturales para poder convertirse o apoderarse del cuerpo de un animal para luego usarlo a su favor. Algunas crónicas cuentan que este tipo de criaturas iban desde pájaros enormes cuyas alas extendidas alcanzaban envergaduras de varios metros hasta perros, cerdos o jaguares, cuyas formas corporales parecían las de monstruos acrecentados y deformes con aspectos aterradores. Ellos eran los protectores de sus pueblos. Ellos eran los espíritus naturales. Ellos eran cazadores nocturnos. Y yo soy el documentalista. Y esto es Cómo atrapar a un nahual.
las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un nahual es un brujo o bruja que tiene la habilidad de transferir su espíritu a un cuerpo animal, dándole características grotescas y cambiando su forma y apariencia. Hay varios tipos de nahuales, desde los que se convierten en perros, búhos, cerdos o cualquier otro animal. Pero un nahual no es libre de convertirse en cualquier animal. De hecho, únicamente pueden ser compatibles con un tipo de animal que les es asignado al nacer. En algunas culturas esta asignación es conocida como tótem, espíritu animal, animal tutelar o bestia sagrada. Solamente un chamán experto o una comadrona bien experimentada pueden saber qué tipo de espíritu animal posee un recién nacido. Para esto, los chamanes utilizan una especie de ritual que les indica qué tipo de animal será compatible con el recién nacido. Son los padres, a menudo descendientes de pueblos indígenas, quienes deciden si instruyen al niño en las artes de la magia o bien deciden apartarlo de todo ello. De esta forma, un nahual, al principio, solamente puede transformarse o apoderarse del cuerpo de un animal cuya compatibilidad sea correspondiente. Algunos nacerán predispuestos con el espíritu de un jaguar. Otras personas con el de una lechuza, etc. Sin embargo, también existen aquellas brujas o brujos, chamanes o hechiceras que desarrollan la capacidad de poder poseer los cuerpos de varios animales, siendo estos entidades con conocimientos muy avanzados y con una experimentación que solo se consigue con décadas de estudio y práctica. Durante la época de la conquista española se documentaron hallazgos y testimonios acerca del encuentro con este tipo de seres. Por ejemplo, en el Codex Borgia se documentaron varios aspectos y rasgos físicos del nahualismo, describiendo a estos con cualidades sobrenaturales, casi siempre de tamaños exagerados e incluso con una inteligencia fuera de lo normal. El Códice Borgia es un manuscrito indígena de la región mesoamericana que contiene información sobre la cosmología, la religión y las prácticas rituales de los indígenas de la región. Este códice incluye información sobre los nahuales y otros seres mitológicos. De acuerdo con el Códice Borgia, los nahuales eran seres sobrenaturales que podían tomar la forma de cualquier criatura, incluyendo animales, plantas y objetos inanimados. Se creía que los nahuales podían controlar el destino y las circunstancias de las personas y eran considerados como protectores o guías espirituales. También se creía que los nahuales tenían el poder de curar enfermedades y proteger a las personas de los peligros. El Códice Borgia también describe cómo se podía adquirir un nahual y cómo se podía convivir con él. Se creía que las personas podían adquirir un nahual a través de prácticas ritualísticas o mediante el uso de ciertos objetos mágicos. Una vez adquirido, se creía que era importante cuidar y alimentar al nahual para mantener su fuerza y poder. Dicen las antiguas crónicas de la época de la conquista que en la gran batalla en que los españoles vencieron a los quiches, se debió a que Alvarado mató al nahual de Tecún Umán. Este era un ave
conocida como el nahual de Tecunumán, un quetzal de plumas muy largas, verdes y virtuosísimas. Fue así como los españoles se convirtieron en los primeros que documentaron la existencia de este tipo de seres sobrenaturales, cazándoles y persiguiéndoles, propinándoles tiros, hachazos e incluso quemándolos hasta la muerte. Los nahuales siguen existiendo hoy en día y normalmente suelen atormentar a familias o localidades pequeñas en donde es fácil huir hacia el monte o simplemente perderse en la maleza. Pero pocos saben cómo identificar a un nahual y sobre todo cómo ahuyentarlo, espantarlo y mucho menos atraparlo. Así es que el día de hoy te voy a contar todo acerca de cómo atrapar a un nahual. Pero antes, debes darle like al video y compartirlo con tus amigos. Seguimos. El primer paso para ahuyentar o acabar con un nahual es identificar qué tipo de nahual es. Esto puede hacerse observando la forma del animal que adopta, así como cualquier comportamiento peculiar que muestre. Una vez que hayas identificado el tipo de nahual, puedes tomar medidas para contrarrestar sus poderes e intentar ahuyentarlo. La forma más eficaz de ahuyentar a un nahual es utilizar un hechizo o ritual de protección. Los rituales de protección varían en función del tipo de nahual, pero generalmente implican el uso de hierbas, piedras y símbolos para alejar al espíritu del nahual. También puedes utilizar amuletos o dijes protectores para crear un aura de protección a tu alrededor y alrededor de tus seres queridos. Si los métodos tradicionales no funcionan, es posible que tengas que recurrir a medidas extremas para eliminar al nahual. Pero matar a uno de estos seres sobrenaturales no es tarea fácil, ya que suelen esconderse en lugares remotos o en las sombras, esperando a encontrar una nueva víctima. No obstante, si tienes el valor y la determinación necesarios, puedes encontrar su cuerpo real y acabarlo. Pero no te detengas allí. Para asegurarte de que el nahual no vuelva a hacerte daño, debes usar un poderoso hechizo o ritual para desterrar su espíritu de su cuerpo y eliminarlo de tu vida. Esta es una tarea peligrosa y arriesgada, y solo los más valientes y astutos de los cazadores de nahuales son capaces de llevarla a cabo. La unión entre el alma de una persona y la de su nahual es indivisible. Cualquier suceso o evento que afecte a uno de ellos también afectará de manera inmediata al otro. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente inexplicable, como una caída y se rompe una pierna, entonces se podría interpretar que fue el nahual el que sufrió la lesión, ya que esto es la única manera de explicarlo. De esta manera, cualquier suceso o evento que afecte al nahual también afectará a la persona a la que está unida. Esto demuestra la profunda conexión y dependencia entre estas dos entidades espirituales. Puede ser el caso también de una enfermedad aparentemente sin razón, pues es a causa de lo que le sucedió al nahual. Lo mismo le pasa al nahual si la persona tiene una enfermedad o accidente. También se verá reflejado en la criatura sobrenatural. El consumo de bebidas alcohólicas es a menudo visto como un medio para liberar el espíritu y establecer comunicación con el nahual. Algunas personas incluso argumentan que si alguien llega tarde a casa después de haber bebido en exceso, es debido a que su nahual ha tomado el control y ha sido el responsable de sus acciones. El nahualismo es un sincretismo religioso aterrador, que combina dos religiones antagónicas, la católica y la prehispánica. Esta mezcla arcaica de costumbres y creencias ha sido objeto de temor y fascinación durante siglos. Para el indígena que venera a un santo, es lógico que tenga un animal cerca de los pies o en sus manos,
ya que este animal es en realidad su nahual, una criatura sobrenatural que protege y guía a su dueño en este mundo oscuro y misterioso. El nahualismo es una práctica peligrosa y también seductora, que ha sido prohibida por muchas autoridades religiosas a lo largo de la historia, pero que sigue siendo una fuerza poderosa en la cultura indígena de América Latina. Se ha comprobado que en muchos casos lo que están venerando los indígenas no es un santo, sino un animal, su nahual. Los sacerdotes siempre han visto al nahual como una adoración diabólica. Con la actual tendencia de las diferentes etnias de afirmación a sus propias creencias y costumbres, en vez de irse perdiendo, estas cada vez se afirman más. Nadie está en posición de toda la verdad, ni de gran parte de esta, sino de solo una parte de ella. En resumen, ahuyentar, atrapar o eliminar a un nahual puede parecer una tarea imposible, pero con las herramientas y conocimientos adecuados es posible hacerle frente a esta criatura sobrenatural. Identificar el tipo de nahual es esencial para encontrar la forma de enfrentarse a él. Algunos dicen que utilizar hechizos y rituales de protección puede ayudar a alejar a estos seres peligrosos, mientras que otros creen que es necesario encontrar su verdadero cuerpo para acabar con ellos de una vez por todas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a arriesgarte a enfrentarte a un nahual? ¿Tienes el valor o la determinación necesarios para llevar a cabo esta peligrosa tarea? Solo el más valiente y astuto de los cazadores de nahuales tendrá lo que se necesita para vencer a estas criaturas oscuras y misteriosas. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo atrapar a un nahual. Había una vez un hermoso y curioso ángel llamado Anaciel. Ella bajaba a la tierra pues amaba la música, los bailes y las fiestas de los humanos, y solo podía presenciarlos de esta manera, ya que en el paraíso estaban prohibidas. Deseaba mucho participar en uno de esos festejos, pero al no poder ocultar sus alas, observaba desde la oscuridad del bosque que estaba junto al pueblo, esperando a que la música comenzara y, entonces, bailaba sola en medio de los grandes árboles. Un día, fue descubierta por un demonio que también visitaba la tierra en busca de diversión. Pero no era cualquier demonio. Se trataba de Noré, un príncipe de las tinieblas. A él le entretenía verla bailar, le parecía graciosa y muy bella. Como todo demonio, era un maestro del engaño, por lo cual se transformaba en diferentes animales para estar cerca sin que ella lo notase, hasta el momento en que él decidió hacerse presente ante ella con su forma natural. Le confesó que hacía un tiempo la observaba en secreto y le preguntó: ¿qué buscas en la tierra? Se sabe que las leyes de los ángeles son más rigurosas y tienen prohibido el contacto con los humanos. No como nosotros, que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Ella tímidamente respondió: amo las fiestas que hacen, pero me tengo que ocultar aquí en el bosque, ya que solo puedo disfrutarlas de lejos. Entonces, el demonio, Noré, tuvo una idea. Yo puedo ir y venir entre los humanos,
Con mi magia logro cambiar mi apariencia. Si lo deseas, puedo hacer lo mismo contigo. Le propuso. ¿Por qué me ayudarías? ¿Qué esperas a cambio? Desconfió Anaciel. Que bailes conmigo. ¿Es mucho pedir? Sonrió el demonio. Anaciel no podía evitar dudar. Desde pequeña le habían enseñado que no debía confiar en los demonios porque eran seres malignos, pero su deseo de poder participar en una de aquellas fiestas era tan grande que decidió aceptar su propuesta. Noré, usando su magia, ocultó sus alas y cambió el color de su cabello. Luego hizo lo mismo con su apariencia. Desaparecieron sus cuernos y cambiaron sus rasgos. Anaciel estaba sorprendida. Nunca había visto una habilidad así. Definitivamente, él era un ser poderoso. Noré la tomó de la mano y la llevó hasta el pueblo. La ansiedad se iba haciendo cada vez más fuerte en el pecho de ella. Al llegar, descubrió que aquella música provenía de una alegre taberna cuyos clientes siempre estaban dispuestos a celebrar. Ella no podía ocultar el brillo en sus ojos y él, galante, la invitó a bailar. Pero, ¿y si no lo hago bien?, dudó Anaciel. Solo déjate llevar, le susurró Noré, mientras con la mano derecha la tomaba de la cintura y con la izquierda la tomaba de la mano. Decidió hacerle caso y se dejó guiar por aquel misterioso demonio que la miraba a los ojos de forma seductora. Ella no ocultaba su alegría. Sus movimientos fluían perfectamente con los de él. No tardaron en llamar la atención. A la vista de todos era una joven pareja. Ninguno de los presentes podría jamás imaginar que un ángel y un demonio bailaban en medio del salón. Luego de ello, Noré, el demonio, la invitó a probar la comida y bebida hecha por los humanos. Él se desenvolvía con total naturalidad entre ellos, dejando en claro que no era la primera vez que hacía eso. Así la noche transcurrió entre risas y baile. Sorprendentemente, Anaciel había pasado una velada inolvidable en compañía del ser menos pensado. Antes de que la oscuridad desapareciese por completo, se dirigieron nuevamente al bosque, recuperando así sus verdaderas apariencias. Quiero agradecerte por lo de esta noche. Ha sido como un sueño para mí. Confieso que al principio dudé de ti. No podía creer que lo único que quisieras a cambio fuese bailar, dijo ella. ¿Y quién dijo que no era lo único que quería a cambio? Sonrió con picardía el demonio. ¿Qué quieres decir?, respondió Anaciel sorprendida. Noré se acercó rápidamente a ella, la tomó del rostro y de sus labios y le robó un tierno beso. Anaciel quedó inmóvil por un momento. Aquel gesto fue totalmente inesperado, provocando que se sonrojara. ¿De verdad creíste que estaría al lado de un ser tan bello como tú y simplemente me conformaría con bailar? Sonrió él mientras aún acariciaba su rostro. Yo no, continuaba ella sin poder ordenar sus pensamientos. Se quedó perpleja solo mirándolo. Me gustaste desde la primera vez que te vi y desde entonces no has salido de mi mente, le dijo Noré. Pero no puede ser, respondió ella. ¿Por qué no? ¿Crees que porque somos distintos no podría poner los ojos en ti? Soy un demonio. Las normas no van conmigo. Continuó seduciéndola. Ella, avergonzada, se tomaba el rostro mientras evitaba mirarlo directamente porque era consciente de que algo en él también le atraía. Temía que aquel atrevido ser solo estuviese jugando con ella. Después de todo, era la primera vez que tenía contacto con uno de ellos.
Por favor, mírame y dime qué sientes. Insistió Noré mientras volvía a acercarse. Lo siento, será mejor que me vaya, respondió ella. Se dio la media vuelta y lentamente comenzó a caminar hasta invocar una puerta al paraíso. Él simplemente sonrió. Aquella reacción tímida le parecía simpática, y al verla irse le dijo en voz alta: si deseas volver a vivirlo de esta noche, solo ven aquí. Siempre estaré esperándote. Anaciel volteó por última vez solo para ver que la observaba con un gesto de satisfacción en su rostro. Todo había sido tan repentino que no sabía si creer en sus palabras. Pero que el príncipe de las tinieblas tuviese la habilidad de engañar no quiere decir que todo en él fuese falsedad, ya que, como todo ser, también poseía un corazón. Al día siguiente la mente del ángel estaba llena de sentimientos encontrados. Trató de reflexionar sobre lo ocurrido la noche anterior. Había disfrutado mucho de la compañía de Noré, incluso de aquel beso robado. Así que, llenándose de valor, decidió ir al mundo humano aquella noche, sin siquiera tener certeza de que él estaría allí. Ya en el bosque, sus latidos no dejaban de acelerarse. ¿Cómo debía actuar? ¿Qué respuesta le daría? ¿De verdad él asistiría? Las preguntas no paraban de acumularse en su cabeza y los nervios solo iban en aumento. Pero todas sus dudas desaparecieron cuando él nuevamente se hizo presente ante ella. Sorprendida, sin querer exclamó: «¿Viniste?» Noré no pudo evitar sonreír. «Claro que vendría. ¿Creíste que mentía?», le dijo mientras se acercaba más a ella. «Bueno, yo…», empezó a hablar Anaciel, pero él la interrumpió. «Es verdad que tenemos la habilidad de engañar con facilidad, pero por esa misma razón cuando decimos la verdad tiene más peso que cualquiera. Y cuando queremos algo, lo hacemos con más fuerza que ningún otro». Terminó mirándola directo a los ojos. Anaciel se sentía muy tímida a su lado. Aquel demonio la hacía estremecer con sus palabras tan directas. Tenía una personalidad avasallante. Él era consciente de ello y parecía divertirse intimidándola. «¿Y bien? ¿Qué buscas de mí?», preguntó mientras la arrinconaba contra un gran árbol. Ella no sabía qué decir. «Yo ya te dije el por qué estaría aquí. Porque me gustas. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Acaso esperas otro favor de mí?», continuó Noré. Yo comenzó a sentirse nerviosa y evitaba mirarlo. «Dime», dijo él. Anaciel apoyó su mano derecha en el pecho de él. Lentamente levantó la vista y le respondió: «Porque me gusta estar contigo». Noré se sorprendió con aquella respuesta. No esperaba que le dijese algo así, y más aún viéndolo con aquellos hermosos ojos verdes. Con su pureza había logrado hacer sonrojar a aquel demonio impetuoso. Él sonrió amablemente y le dijo: «Si me miras así, haré lo que sea por ti». Tomó su mano y la besó con ternura. Para ella era un misterio. Quería saber más de él. Era atrevido, pero a la vez tan dulce. «¿Deseas que vayamos nuevamente al pueblo?», le preguntó Noré. «Me gustaría mucho», respondió Anaciel. «Entonces no perdamos el tiempo. Quiero aprovechar cada segundo contigo», terminó diciendo él. Nuevamente pasaron una noche increíble entre la gente del pueblo, ocultos bajo aquel hechizo. Cuando llegó el momento de partir, una vez más se encontraban solos en la oscuridad del bosque. «Ya es hora de que regrese»,
dijo el ángel. Noré le tomó de la mano y dijo: «Espera, ¿acaso no me darás nada a cambio por lo de hoy?». Anaciel lo miró en silencio por un momento y se acercó tímidamente a él. Noré no entendía qué pretendía hacer hasta que vio que ella, lentamente, cerró sus ojos y quedó de pie frente a él, como esperando que la besara igual que la noche anterior. Ese gesto inocente terminó de robar por completo el corazón de aquel demonio, quien no desaprovechó la oportunidad para besarla dulcemente mientras la rodeaba con sus brazos. Así fue como inició aquella historia de amor prohibido que echaba raíces en la tierra de los humanos. Con el paso del tiempo, aquellos sentimientos se fortalecieron más. A su lado, Norea aprendió lo que era amar, y ella comprendió que no debía dejarse llevar por lo que los demás decían sin antes haberlo comprobado. Era su mayor secreto. Nadie podía saber de su amor. Sus encuentros en el mundo humano eran puro romance y pasión. Ella amaba su rebeldía y desparpajo, él su dulzura y alegría. Podían entregar el corazón en las manos del otro sin dudar, pero por más cuidadosos que fuesen, sabían que en algún momento alguien de sus mundos podría descubrirlos. Así que vivían su relación como si no hubiese un mañana. Llegaron incluso a hacer el amor una noche en un hotel de aquel pueblo. No sabían qué sería de ellos en un futuro, pero decidieron dejarse llevar por sus sentimientos. Una noche, Anaciel no llegó. Noré la esperó nervioso en aquel bosque, pero ella no apareció. No se vieron por varios días. Él se sentía morir por dentro. Necesitaba saber qué había ocurrido con su amada, pero no quería iniciar un conflicto con los ángeles. Necesitaba pensar claramente las cosas. Hasta que finalmente un día regresó a él y le contó que sus superiores la habían descubierto, pero que creían que mantenía una relación con un humano. Como castigo por ello, la encerraron por unos días para que reflexionara. Pero en cuanto pudo, nuevamente escapó. Noré sabía que los ángeles eran muy rigurosos con quienes rompían las normas y que los próximos castigos serían peores. A él nada le ocurriría, pues en su mundo era un príncipe y se hacía su voluntad. Pero la peor parte la llevaría a ella. No podría hacer nada para salvarla, pues su límite era entrar en guerra con ellos. Aquella situación despertaba toda la furia del demonio, pero Anaciel, con su dulzura, lograba aplacarlo diciendo que podía soportarlo. Esa noche le pidió que no pensase en nada más que amarla. Y Noré, el demonio, respetó cada uno de sus deseos. Cuando llegó el momento de despedirse: «No te vayas, quédate aquí conmigo. Si regresas ahora a tu mundo, temo no volver a verte jamás», le pidió él. «Te prometo que pase lo que pase, regresaré. Por favor, espérame aquí mañana», respondió ella mientras acariciaba su mejilla y se marchó. El día siguiente fue eterno para Noré. La incertidumbre oprimía su pecho, evitando que pudiese pensar en otra cosa, hasta que la oscuridad nuevamente cayó en la tierra de los humanos. El tiempo pasaba y ella no llegaba. Noré comenzaba a ponerse nervioso, imaginando cualquier cosa terrible que le ocurriría al ángel. Hasta que, en un momento, de la nada, Anaciel apareció. Angustiada, se abrazó con fuerza a él. Aquello llamó su atención. «Anaciel, ¿qué ocurre? ¿Sucedió algo?», preguntó él. «Noré», dijo ella. De la oscuridad emergió un segundo ángel que venía persiguiéndola. «Anaciel,
Si no regresas ahora mismo, perderás tus alas y quedarás condenada al destierro», exclamó. «No puede ser, es un demonio. Esa es la razón de tus escapes. Has perdido la cabeza». Noré estaba dispuesto a enfrentarse con el ángel, pero ella lo detuvo. «No lo hagas, Noré. No te involucres. Podrías ocasionar una guerra. ¿Acaso ese demonio te hechizó?», continuó el ángel. «Él no tiene nada que ver. Es mi decisión venir aquí y estar a su lado», se defendió. «Una cosa es que espíes a los humanos para observar sus costumbres y otra que vengas a estas tierras para reunirte con un demonio. Es una deshonra. Vete, no me importa que me quiten las alas, pero no volverán a encerrarme jamás», dijo ella con determinación. «Espero que no te arrepientas de tu decisión», sentenció por último el ángel y se marchó. «Anaciel», susurró Noré. «¿Puedes quedarte conmigo aquí?», preguntó ella. «Yo haría lo que sea por ti», sonrió él. Se fueron juntos al pueblo y se alojaron en una confortable posada bajo sus falsas identidades. Ya en la intimidad de la habitación: «¿Qué planeas hacer, Anaciel? No puedes perder tus alas por esto», dijo él. «No quiero pensar en eso ahora. En este momento solo somos tú y yo, Noré», respondió ella mientras se abrazaba a él. Esos sentimientos le daban valor. Su único deseo era compartir el mayor tiempo posible con Noré. Aquel demonio la amaba y deseaba tanto que el más mínimo gesto de parte de ella era suficiente para desatar toda la pasión que había en su corazón. Pasaron días conviviendo en aquel pueblo. Se sintieron tan completos juntos que llegaron a imaginar que tal vez aquella era la vida que deseaban tener. Aquellas noches de romance desenfrenado hacían sentir a Anaciel que no dudaría en entregar sus alas con tal de estar al lado de Noré. Pero pronto descubriría que los sacrificios por amor tienen un límite. Durante ese tiempo no habían vuelto a tener noticias de parte del ángel que persiguió a Anaciel. ¿Será que habían desistido de la idea del castigo? No, estaba a punto de volverse más difícil. Un día llegó a manos de ella una nota de una paloma blanca que provenía del paraíso. Al leerla, quedó impactada. No podía disimular su conmoción. «¿Qué ocurre, Anaciel? ¿Qué dice?», preguntó Noré, que estaba junto a ella. «Dice que los superiores han decidido perdonarme si regreso ahora, pero de no hacerlo, mi familia será exiliada, ya que la unión de un ángel y un demonio es un pecado de deshonor familiar», respondió muy afectada. «No lo entiendo. ¿Por qué tanto interés en ti? ¿Por qué simplemente no te dejan ir?», agregó Noré. «Es porque soy candidata a suceder a un arcángel. No es algo que dictamine nuestra sangre, sino el azar. Hace un tiempo fui llevada a un palacio en mi mundo donde se me prepararía para mi futuro. Algunos estaban al tanto de que venía aquí porque me gustaba ver las cosas humanas y me lo permitían, pero seguramente jamás creyeron que podría encontrar el amor en esta tierra, y mucho menos que sería un demonio», explicó ella. Anaciel la interrumpió mirándola a los ojos. «Debo admitir que era feliz con mi vida anterior, pero ahora que sé que existes, no concibo otra forma de felicidad que no sea estar a tu lado, Noré», ella le confesó mientras acariciaba tiernamente el rostro del demonio. «Yo me siento igual», dijo Noré. «No me importaría que me exiliasen o que me arranquen una por una las plumas de mis alas hasta quitármelas, pero no puedo permitir que un inocente sufra por mi culpa, y mucho menos si son mis padres. Estoy segura de que no saben nada de todo esto», dijo Anaciel. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él. «Porque si están tratando de convencerme de regresar es porque quieren solucionarlo entre nosotros, sin que nadie se entere. Sería un escándalo», respondió ella,
Creo que puedo ver cuál será tu respuesta, dijo con tristeza el afligido demonio. Anaciel entristeció su mirada. Perdóname, Noré, pero este es mi límite. El diablo la rodeó con sus brazos, presionándola contra su pecho. No tienes que pedirme perdón. Lo único que puede hacerme daño es verte triste. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es para siempre, le dijo él. Igual yo. Si tan solo fuésemos de la misma raza, las cosas no serían tan difíciles, suspiró ella. Tal vez, pero tampoco nos hubiésemos amado así. Nos queremos porque somos diferentes, porque encontramos en el otro cosas que no conocíamos en nuestros mundos, concluyó él. Anaciel decidió responder a aquel mensaje diciendo que regresaría esa misma noche. Eligieron pasar sus últimas horas juntos en la intimidad de aquel cuarto, amándose en esa pequeña libertad. Antes de irse, Noré le pidió bailar una última vez, pero siendo ellos mismos, sin disfraces, mirándose tal cual eran, solos entre esas cuatro paredes. Finalmente, el tan temido momento llegó. Era la hora de despedirse. Fueron hasta el bosque en medio de la noche como ella prometió. Se entregaría por propia voluntad. Allí la esperaba un ángel, un poderoso guardián, para llevarla de regreso. Anaciel y Noré iban tomados de la mano. Aquella imagen impactó al guardián. Comprobó que lo que le habían dicho era verdad. Un ángel y un demonio juntos entre los humanos. Una inmensa tristeza invadió el pecho de Anaciel. No quería soltar la mano de su amado. Él también se resistía a la idea de que se fuese. Resignada, se colocó frente a él, aunque casi no podía ni mirarlo, y con un tímido beso le dijo adiós. Comenzó a caminar en dirección de aquel ángel guardián, pero a mitad de camino se detuvo. Volvió corriendo sobre sus pasos y abrazó con todas sus fuerzas a Noré. No puedo hacerlo, no quiero dejarte, decía ella entre sollozos. Por favor, no llores, Anaciel. ¿Sabes qué es lo único que puede herirme?, le susurró al oído. Pero de solo pensar que no volveré a verte siento mucho dolor, agregó él. Ella lloraba sin consuelo y Noré se sentía culpable por aquella situación. Pensaba que si no la hubiese buscado, si no la hubiese ilusionado desde el primer momento, Anaciel no tendría que pasar por todo eso. Fue entonces cuando decidió tomar una drástica decisión. Había una sola cosa que podía hacer para ayudarla. Mírame, Anaciel, le dijo con una voz serena y la besó apasionadamente. Si algún día mi recuerdo regresa a tu corazón, estaré aquí, esperándote. Sonrió él. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Pero sin más, Noré besó su frente, haciendo que Anaciel cayera inconsciente en sus brazos. El guardián angelical quedó atónito ante aquella acción. ¿Pero qué le has hecho?, preguntó indignado aquel guardián. El demonio lentamente se acercaba a él cargando a Anaciel para luego entregársela. Ella está bien. Solo borré de su mente todos los recuerdos que tenía conmigo, explicó. ¿Quieres decir que ella no recordará ni siquiera haberte conocido?, preguntó sorprendido el guardián. Exactamente, respondió él y comenzó a alejarse. Te conozco. Tú eres Noré, tercer príncipe del infierno, dijo el ángel guardián. Así es, respondió algo triste el demonio. ¿Cómo pudiste posar tus ojos en un ángel? ¿Acaso te divertiste robando el corazón de un ser tan puro?, le dijo el guardián muy indignado. ¿Dices que yo lo robé?, sonrió él. Esa criatura que cargas ahí es quien se lleva en las manos para siempre mi corazón, dijo señalando a Anaciel. El ángel
Quedó en silencio por un momento. Me resulta difícil creer en tu benevolencia, dijo. Estás en lo cierto. Si por mí fuese, hubiese arrasado con la mitad de ustedes, solo para que nos dejasen en paz. Pero sé que ella no quería que nadie saliera herido por nuestra causa, dijo molesto Noré. Eres muy arrogante al afirmar algo así, dijo el guardián. Claro que lo soy. Soy un demonio. ¿Por qué haces esto?, preguntó el guardián. Porque la amo. Algún día cambiaré las reglas del juego y será mía para siempre. Pero hasta ese entonces esto es lo mejor que tengo para ella. Todo es por su bien, dijo por último Noré, y desapareció en la oscuridad. El ángel miró a Anaciel, que aún permanecía inconsciente, y murmuró para sí. ¿Quién diría que un ángel tan joven sería capaz de domar a una de las peores bestias del infierno? Y regresó al paraíso. Tal como aquel demonio prometió, Anaciel no recordaba nada de lo sucedido, ni de sus viajes al mundo humano. Sus superiores decidieron que lo mejor era no mencionar el tema, y todo quedó como si nada de eso hubiese pasado. El tiempo transcurrió, y la curiosidad de ella por la música humana despertó, haciéndola regresar a la tierra. Esta vez, seguida a escondidas por un guardián, pero al constatar que no había rastros del demonio, la dejaba ir en soledad por el bosque. Sin embargo, una extraña sensación abrazaba el cuerpo de Anaciel. Sentía que algo muy importante había olvidado, pero por más que lo intentaba no podía recordarlo. Al igual que antes de que todo comenzara, cuando bailaba sola en medio de los enormes árboles, un pequeño y hermoso pájaro de color violeta rondaba el lugar, llegando incluso a posarse en sus manos. Anaciel, ni aquel guardián, podían imaginar que aquella ave era Noré, que, cumpliendo su promesa, cada noche esperó su regreso. Pero esta vez, para amarla desde la distancia, desde el silencio. Verla sonreír era suficiente para él, por ahora, porque la amaba tal cual era, con sus hermosas alas. No quería que las perdiese por estar a su lado. No necesitaba que ella hiciera un sacrificio de amor. No era justo que sufriera de esa forma. Noré era un demonio, pero cuando amaba, lo hacía de verdad, sin egoísmo. Aquel ángel se había llevado su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su bien. Y en ese momento, sintió que aquello era lo mejor, hasta que llegara el día en que pudiesen estar juntos. A veces, amar de verdad significa dejar en libertad. Y la libertad en algunas ocasiones implica tener que olvidar. Yo soy el documentalista. Y esto fue El demonio enamorado. Saludos especiales para René Leiva Olace. Gracias y hasta la próxima.